país. Me gustaría saber a quién representa usted hoy. Verá, la verdad es que a usted solo le hace caso la casta sindical. ¿Sabe a quién represento? Nada más y nada menos que a 16 millones de personas trabajadoras que hoy, gracias a este gobierno, tienen un contrato indefinido y ustedes votando en contra. ¿Sabe a quién represento? A 2,5 millones de personas que hoy tienen salario mínimo digno en nuestro país. A las trabajadoras del hogar, a la gente de la cultura que hoy tiene derecho. ¿Sabe a quién represento? A esos 10 millones de personas pensionistas que ustedes abofetearon en la cara. ¿Saben a quién representamos aquí hoy? A 10,100,000 mujeres que hoy trabajan en nuestro país. ¿Saben a quién represento? A esos 500.000 personas migrantes que tienen derechos y que ustedes vapulean y que vamos a regularizar. La pregunta no es esta, señor de Olano. No. La pregunta es a quién representa usted. Y ustedes, señorías del Partido Popular. ¿Saben a quién representa usted, señor Olano? A quien explota a la gente trabajadora en este país. ¿Saben a quién representan? A los que no pagan impuestos, a los fondos buitre. ¿Saben a quién representa usted muy bien? Y el señor Feijóo, señor de Olano, a quienes privatizan la sanidad pública, empezando por el señor Romay de Caria en Galicia. ¿Saben a quién representan ustedes, señor de Olano? A ese Trump que quiere decidir desde Norteamérica el presupuesto de defensa de los españoles. Y, señor de Olano, le pido respeto y que retire lo que acaba de decir, porque ¿sabe a quién represento? A la dignidad de la gente trabajadora de este país. Retire la casta sindical. Represento a la dignidad de la gente trabajadora de este país. Basta ya. Señor de Olano, es grave lo que acaba de decir. No hay casta sindical en España. Pida perdón.